Los sueños, el lenguaje del subconsciente. El sueño es el lenguaje que el subconsciente utiliza para comunicarse con la mente consciente. Los sueños me están transmitiendo constantemente unas consignas o un estado de cosas que hay en el inconsciente. Me indican cómo mi personalidad interior está viviendo situaciones o problemas. Comprender el mensaje que hay en ellos me permite comprender el valor de esa parte de mí mismo, de esa verdad de mí mismo, que yo he de poder descubrir, aceptar, integrar con mi verdad consciente. Los sueños me dicen si tengo problemas con las personas o las situaciones, si mi consigna en la vida es errónea, si hay una oposición entre consciente e inconsciente. Se tratan de mensajes que nos son dados a través de símbolos. Todos estamos capacitados para entender el significado de nuestros sueños, tratando de evocar el sentir del contenido que se manifiesta en el sueño. Es mi mente la que fabrica el sueño, no es un extraño el que lo está soñando. Es como una parte de mí le dice algo a otra parte de mí. Así que es importante recurrir a lo que significan para mí cada uno de esos símbolos. Cada vez que yo comprendo el significado de un sueño, cuando entiendo el mensaje y trato de hacerle caso, integrándolo o reaccionando inteligentemente ante él, entonces una zona de mi inconsciente se integra con mi consciente. El poder creativo del amor. En la práctica, el amor es lo que se vive menos y a lo que más miedo se le tiene. Existe un miedo muy grande a amar de veras. ¿Por qué? Bueno, algunos temen amar porque tienen miedo al dolor que pueda producirles luego una desilusión o un desengaño. Deciden no amar para evitar sufrir. Otros temen al amor porque lo confunden con el sentimentalismo y creen que lo que se llama amor debilita su capacidad de acción, les hace ceder ante cosas que van en perjuicio de su eficacia o les hace comprometerse con cosas arriesgadas o no suficientemente productivas. Reprimen el amor, se intelectualizan y se refugian en el intelecto. Pero no se puede vivir sin amor, porque el amor no es algo que podemos tener o no tener. El amor es nuestra naturaleza, somos amor y no podemos no amar. Pero el amor a su vez, así como puede ser profundamente creativo, puede ser también profundamente destructivo. ¿Cuándo es destructivo el amor? Cuanto más exclusivo es. Es decir, yo amo algo de un modo único. Solo amo eso, por tanto, excluyo lo otro. Este amar algo, excluyendo lo otro, se le llama odio. Odio es amarse a sí mismo o algo de sí mismo excluyendo lo otro, activamente. Desde un ligero resentimiento hasta la máxima hostilidad o agresividad. También el amor es destructivo cuando no amo con toda mi personalidad, sino solo con un sector de ella. Puedo amar a alguien vitalmente, biológicamente, pero no afectivamente, no espiritualmente. También es destructivo cuando el amor está inhibido, cuando no se ha exteriorizado, no se ha expresado. Este amor se llama miedo. Y este miedo empieza destruyéndome a mí mismo, pero después termina destruyendo a todos los demás con quienes estoy en contacto. ¿Cuándo es creativo el amor? Cuando es inclusivo. Quiere decir que la persona ama a través de toda su personalidad. Cuando no dice a este sí
a este no. El amor es creativo cuando es inclusivo. Donde no hay amor expresado, hay temor. Cuando amo, se expande mi conciencia y crezco. Amar es extender mi conciencia propia de ser. Así tenemos una conciencia más fuerte de nosotros mismos. El amor aumenta la energía, la salud e incluso la capacidad de curación. El amor estimula la mente, dándole mayor claridad y mayor facilidad para las ideas creativas. El amor y sus formas. Hay varias formas del amor. Podríamos hablar de un desarrollo del amor relacionado con las etapas de la vida. Hay un amor infantil que se vive bajo la consigna todo es para mí, todo a mi servicio. Este amor es egoísmo puro. Luego hay un amor que dice, yo para ti igual que tú para mí. Yo te amo en la medida en que tú me amas. Es un intercambio, una igualdad de derechos. Pero el amor puede ir mucho más allá, en el que la consigna es amar incondicionalmente, sin sacrificar nada. Amo simplemente porque yo soy amor. Yo soy eso y expreso mi naturaleza y no le hago ningún favor a nadie por el hecho de que lo amen. Hay un amor que solo ama las formas externas. Puede ser una forma física, una forma de moverse, una forma de hablar, una forma de pensar. Estas formas se convierten en un objeto de fijación. Esta es la gran tragedia de las personas que viven bajo la apariencia física. Otros viven el amor pendientes del estado, es decir, justo de lo que hay detrás de la forma. Son personas introvertidas que viven pendientes de su mundo interno de sensaciones, sentimientos y estados. Estas personas experimentan un gran interés por lo que ellas sienten interiormente y porque la otra persona lo sienta también interiormente. Esto está muy bien, si no fuera porque hay momentos en los que uno no siente ese amor y entonces siente que lo ha perdido. Estas personas confunden el amor con la sensación o sentimiento o emoción de amar. Pero luego hay otro amor, en el que sin excluir la forma ni el estado, el amor se vive como voluntad de amar. Yo amo porque quiero amar, no porque interiormente yo sienta una sensación agradable al amar, no porque el otro aparezca ante mí ni como amable, como agradable o deseable desde mi punto de vista. Amo porque me propongo amar, haya o no satisfacción interna, haya o no justificación interna. Y así es cuando mejor se ama, cuando no se tienen esas sensaciones tan agradables, ese estado de euforia anímico. El sentimiento y la emoción son un modo de manifestación del amor, pero no se pueden ni se deben confundir con el amor en sí mismo. El amor es pura potencia de ser, es pura noción del otro, y yo, en el fondo, somos la misma cosa. Es una conciencia intuitiva, de unidad profunda, que no depende de estados anímicos, de circunstancias, de formas, sino que es inherente al ser más profundo en nosotros y en el otro. El amor es genuino cuando va acompañado de la inteligencia y la voluntad. El amor, la inteligencia y la voluntad son las tres cualidades del yo central. Así, el amor es una realidad. ¿Cómo saber si nuestra oración es contestada? ¿Cómo podemos saber si lo que pedimos en la oración es o no correcto? ¿Cómo podemos saber si la oración está contestada? Puede haber cosas que pidamos y que no sepamos si cumplen los requisitos de ser lo más genuino de mí o si están en la línea del bien para mí y para los demás. Si somos sinceros, lo veremos. Primero debemos abrirnos a la presencia de Dios en nosotros. Luego, poner el deseo o petición en la mente. Puede pasar que a veces, cuando pongo el deseo en mi mente, la presencia de Dios desaparece, como si se alejara, como si funcionara otro sector distinto de la conciencia, incompatible con el primero. Si observamos que pasa esto, que nos es imposible mantener al mismo tiempo
la conciencia dentro de nuestro nivel de Dios y nuestro deseo, esto significa que lo que estamos pidiendo no está en línea, no está alineado con la voluntad. Si observamos que pido algo y no siento oposición, veré que al entregarme más y más a la presencia de Dios en mí, de repente la petición se irá disolviendo y quedará solo esta presencia, esta conciencia de presencia, y sentiré como una gran libertad, como una expansión, como si hubiera crecido esta conciencia. En ese instante quiere decir que está realizada la respuesta, es decir, que la oración ha sido contestada. El resultado no es lo que se ve, el resultado se produce en el reino espiritual, en el mundo profundo de las causas. Si allí no se produce, no se realizará, no se manifestará en lo sensible. Pero si allí se produce, es absolutamente inevitable que aparezcan los resultados visibles. Es fundamental también que demos gracias, porque al dar gracias abrimos nuestras fibras afectivas más profundas y ensanchamos nuestra conciencia de presencia de Dios, de sintonía con Dios. Al dar las gracias, permitimos que Dios se manifieste en aquella zona más profunda. Dar gracias es un medio de enriquecimiento, de ensanchamiento de la conciencia. A veces las cosas no aparecen instantáneamente, sino que necesitan un cierto plazo, o bien se presentan de un modo distinto al esperado. Hemos de darnos cuenta de que no podemos exigir que las cosas se hagan de un modo y no de otro. Hemos de dejarlo todo en manos de una mente que sabe. La ficha que hacemos de los demás. En nuestro trato con las personas, nosotros sacamos la ficha según la imagen y la idea que tenemos de cada uno. Decimos, esta persona es amable, esta es generosa, esta es antipática, esta es egoísta. Y resulta que nadie es nada de lo que podemos decir que es. La persona no es lo que hace. Su hacer es una consecuencia dinámica de todas las cosas que hay dentro de ella. Pero yo veo al otro según el concepto de yo que tengo, según mis creencias. Y en base a eso elaboro fichas y tengo un fichero repleto de juicios. Veo lo bueno que hay en otros de acuerdo a lo bueno que hay en mí, o de acuerdo a lo que yo juzgo como bueno. Veo lo malo que hay en otros, pues ellos me muestran lo malo que hay en mí que no quiero ver. Es decir, que juzgo a los demás siempre por lo que aparentan ser, no por lo que son. Pero las apariencias engañan. Cuando miremos a las personas como una especie de catálogo de cualidades y defectos, o cuando les colocamos una etiqueta en función de una impresión momentánea, no hacemos más que tratar con la idea que me he hecho del otro. Si mi conciencia está nublada, mi visión estará nublada. Siempre miramos las cosas en relación con otra. Nunca miramos a la cosa en sí misma. Siempre midiendo, siempre comparando esta fichita con esta otra fichita. Mido la reacción del otro en función de la idea que yo tengo de cómo debería actuar el otro. Por ejemplo, me meto en la vida del otro o en lo que hace el otro. Lo quiero corregir por su bien y resulta que el otro me manda la. Y encima yo me enojo y digo, ¡ay! ¿Cómo tú que eres tan espiritual me dices eso a mí? ¡Qué horror! No eres coherente. Ahora le voy a decir a todos los demás, ¿quién eres tú que haces videos de amor y paz? Y a mí me insultas así. Lo que has hecho es terrible. No tienes perdón. Y encima, ahora mira el tiempo que me va a llevar a mí perdonar esto que me has dicho. Quizás si no me hubiese metido donde no me llamaron, todo eso no hubiera pasado, ¿no? Es decir, ahora yo te coloqué la ficha de y eso eres para mí. Y así estamos todos, todo el tiempo.
Creo que debe ser porque no podemos parar de ver fuera lo que no queremos ver dentro. Creemos que debemos luchar contra el mal, que siempre, o casualidad, está ahí fuera.